60. ¡Ah! Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan mis alumnos de segundo D? Me agarraron distraída porque estaba haciendo unos cálculos y justo aprovecho y les cuento qué es lo que me tenía tan entretenida. Bienvenidos a una nueva videoclase. Hoy vamos a aprender algo nuevo, muy despacito, para que lo vayamos conociendo con tiempo. Nosotros, hasta ahora, usamos los números para contar un montón de cosas y también para sumar y para restar. Hoy vamos a usar los números, esos números que ustedes ya conocen, pero para otra cosa. Vamos a usar los números para medir. Sí, para medir. Los números también nos sirven para poder calcular el tamaño de las cosas. Y cuando medimos el tamaño de las cosas, hablamos de medir la longitud. Vamos a ver de qué se trata esto de medir. Cuando usábamos los números para contar dinero, decíamos que contábamos con pesos. 100 pesos, 50 pesos. Nuestra unidad para calcular el dinero son los pesos. Cuando contamos midiendo la longitud de un elemento, no usamos pesos. Vamos a usar metros. Los metros son el instrumento que nos ayudan a contar la longitud que tiene un objeto. Y cuando calculamos los metros que tiene algo, por ejemplo, esta tele, y lo anotamos, tenemos que anotar la cantidad de metros que tiene en su tamaño y escribir la letra M, que significa metros. ¿Qué cosas podemos medir? Bueno, podemos medir un montón de cosas. Podemos medir cosas pequeñitas, como un sacapuntas. Podemos medir cosas enormes, como la altura de una montaña. Podemos medir cosas medianas que vemos y usamos todos los días, como el alto o el ancho de una mesa. Y también podemos medirnos nosotros. Podemos medir nuestra propia altura. Cuando medimos un objeto, podemos medir dos partes de ese objeto. Podemos medir su altura para saber cuán alto es y también podemos medir el ancho. Vamos a ver algunos ejemplos. Si quisiéramos medir, por ejemplo, a esta jirafa altísima desde sus patas hasta la punta de su cabeza, usaríamos metros y calcularíamos que todo el cuerpo de la jirafa mide 5 metros de altura. ¡Guau! ¡Qué alta la jirafa! Si quisiéramos medir esta piscina, podríamos hacerlo tomando dos medidas. El largo, y calcularíamos que tiene 25 metros de largo, o también podríamos calcular el ancho, y sabríamos que tiene 10 metros de ancho. ¿Y qué cosas usamos nosotros para medir? Bueno, algunas ustedes las recontra conocen porque las usamos en la escuela. Podemos usar reglas como las que ustedes llevan en la cartuchera. Podemos usar cintas métricas, que en muchas casas las tenemos porque las usamos para medir puertas, ventanas. Y también podemos usar estas cintas de medición que a veces las usan las mamás, los papás, las abuelas, las familias para medir las telas o para coser. Todo esto nos sirve para tomar las medidas de altura y de ancho, es decir, para medir la longitud.